Shalom a todos. Hubo un pedido eh, de una persona que tengo la suerte de que me pide material y esto me da posibilidad de preparar clases en base a la necesidad que tienen ustedes. Por eso yo motivo a todo aquel que quiera saber de algún tema que me pregunte para que yo prepare la clase. Esta persona me pidió hace unos días que explique la base alágica de la utilización de los tefilim de día y no de noche. ¿Por qué? Yo esto lo tenía preparado y justo da la casualidad que ayer yo intenté hacer un vídeo sobre las 5 de la mañana, era de noche. eh, yo rezo Shaharit con el Netz, que es justo en el momento del amanecer. Según el Rav Ovadia Yosef, es el momento de mayor conexión que hay entre el cielo y la tierra para rezar Shaharit. Eh, o sea, mi rezo dura aproximadamente 45 minutos. Yo empiezo con todos los korbanot de, cuando es de noche y en el momento del Netz, o sea, eh, cuando se ve la primera resplandor del sol, ahí termino de ponerme bien los tefilim. Hago los rezos correspondientes a los tefilim y comienzo con el resto del rezo. Eh, ¿Por qué explico esto? Porque ayer justamente empecé la transmisión a las 5 de la mañana, o sea que hice primero Korbanot, me puse o sea, antes de hacerme Korbanot, me puse el talit, el manto, el talit gadol, los tefilim sin terminar de ponerlos. O sea, cualquiera que ve mi mano ve, que sabe cómo se ponen tefilim, que no están terminados de poner, porque yo termino de poner cuando cuando ya no es más de noche. ¿Por qué? Porque está prohibido. Bueno, pero da la casualidad que una persona, este es el problema con gente de explicar a gente eh, que porque tiene algún tipo de información, ya se creen sabios. Entonces hay un tal, no sé cuál es su nombre, Lin Ángel 1654, que me censura y me dice, ¿por qué me pongo tefilim de noche si la halajá lo prohíbe? ¿Y por qué muestro tefilim delante de gente que no sabe qué es? Eh, claro, este es el problema que existió siempre y que por eso yo me rehusé tanto a dar explicación a gente que no tiene una mínima base eh, cultural, pero humana. O sea, en vez de preguntarme por qué hice eso, eh, esta persona lo que hace es acusarme de hacer algo que está en contra de la halajá, de lo cual yo soy especialista. O sea, yo no sé hablar, mi especialidad no es dar sermones públicos. Yo esto no aprendí. Mi especialidad justamente es halajá, leyes. Y esta persona, Lin Ángel 1654, lo puede ver en los comentarios.
me censura porque hago algo aparentemente, según él, que está prohibido. Primero, cuando como al templo que yo iba no hacen corbanot, yo salgo desde mi casa, yo empiezo la tefilá, la oración en mi casa, eh, antes, cuando no rezaba en el amanecer exacto, que rezaba en Tzibur, con las demás personas en la sinagoga, y yo caminaba por la calle, como cualquier judío, como muchos aquí en Israel, camina que por la calle con el talit y con los tefilín puestos. O sea, ¿de dónde saca que uno no puede exponerse? ¿Desde cuándo un judío no puede exponerse con talit, y más en Israel? Con talit y tefilim, no tengo ni idea. Y la ignorancia de la gente no es culpa mía, como tampoco es culpa mía su ignorancia, señor Lina Ángel. Pero no su ignorancia de falta de conocimiento, sino su ignorancia de ética. Eh, Hay un viejo dicho en el Talmud: usted vio la bandeja de plata, pero no vio las inscripciones en oro que hay adentro. Se dejó guiar por la bandeja de plata y se olvidó de fijarse en las inscripciones de oro. Lo lamento por usted, lo lamento por usted, realmente. Y le agradezco también la posibilidad de que me da de explicar eh, estas leyes, que ya las tenía escritas, pero que usted me acusa de que, eh, de que yo no cumplo. Y esto hace daño a 3 personas, que es otra ley, que que no me interesa explicarle ahora a usted y que la trataré en otro momento. Bueno, ya le di demasiada importancia a este personaje y y a su crítica. Eh, por lo menos vas a ver de aquí en más que antes de criticar en qué momento alguien se pone los tefilim, mínimamente mire la bandeja de oro, fíjese en la mano, que no está terminada de poner correctamente los tefilim. ¿Por qué? Porque no se puede, porque es de noche. Cosa que evidentemente lo hice más tarde y terminé mi rezo más tarde, después que terminé la transmisión. Bueno, continuamos o empezamos. La halajá o la ley judía establece normas detalladas en cuanto al uso de los tefilín, también conocidos como filacterias, que son considerados objetos sagrados y de gran importancia en la práctica religiosa judía. De acuerdo con la tradición y las fuentes rabínicas, los tefilín son pequeñas cajas de cuero que contienen en su interior pergaminos. Estos pergaminos están inscritos con versículos específicos de la Torá. Estos textos bíblicos incluyen pasajes fundamentales como el Shema Israel, que es una afirmación central de la fe judía. Los tefilín se atan en el brazo y en la frente del practicante durante las oraciones matutinas en días de semana. Este ritual simboliza la conexión y la devoción a Dios y actúa como un recordatorio constante de los mandamientos y enseñanzas de la Torá.
La colocación de los tefilín en el brazo, cerca del corazón, simboliza la dedicación de los deseos y emociones de una persona a Dios. Mientras tanto, al atarlos en la frente cerca del cerebro, se simboliza la dedicación del intelecto y los pensamientos al servicio divino. Es importante destacar que el uso de los tefilín está reservado para los días laborables, excluyendo el Shabbat y la mayoría de las festividades judías. Esta exclusión se debe a que el Shabbat y las festividades ya son consideradas como signos naturales de la relación entre Dios y el pueblo judío, haciendo que el uso de los tefilín, que también sirven como un signo de esta relación, no sea necesario. Además, la halajá dicta con precisión cómo deben ser colocados y atados los tefilín, así como las oraciones específicas que deben acompañar este ritual. La fabricación de los tefilín también están sujetas a estrictas leyes halágicas. Las cajas deben ser cuadradas y hechas de cuero puro, y los pergaminos de su interior deben estar escritos a manos por un sofer, una persona, un escriba, que es un escriba judío calificado, en un proceso que requiere gran precisión y reverencia. La tinta, el pergamino y la escritura deben cumplir con criterios específicos para asegurar su validez según la ley judía. O sea que, como se puede ver, son son elementos muy estrictos que deben cumplir los tefilín, por eso son elementos muy caros. Y son más caros cuanto más relevante sea el sofer, el que escribe. O sea que los precios también varían. Por ejemplo, hay tefilim que son daká y tefilim que son gazá. Tefilim daká cuesta menos, son un poco más pequeños, y el tefilim gazá, que es como el que tenemos ya la gente mayor, son más grandes, son un poco más importantes. O sea, yo cuando hice Bar Mitzvah, normalmente empezamos con tefilim dakot, que son un poco más pequeños. En resumen, los tefilim no son simplemente objetos físicos, sino que encarnan profundos aspectos espirituales y simbólicos en la fe judía, sirviendo como un recordatorio tangible de la presencia de Dios y de los mandamientos que los judíos están llamados a observar. Su uso diario, con las excepciones mencionadas, es un pilar fundamental en la vida de oración y práctica religiosa de todos los judíos observantes. La prohibición de usar tefilín por la noche se basa en varias fuentes y conceptos halágicos. Ushmartem et a mitzvah, Deuteronomio 6:17. Es un versículo que resuena profundamente la conciencia y la práctica religiosa judía. Interpretado, este versículo enfatiza la importancia de mantener y respetar las mitzvot, los mandamientos. La enseñanza central aquí es que cada mitzvah debe ser cumplida con cuidado y reverencia, evitando cualquier acción que pueda degradar su santidad o importancia. Este principio se aplica especialmente en el uso de tefilín, que son considerados como una mitzvah de gran significado. Usar los tefilín de manera inapropiada, como por ejemplo durante la noche, es visto no solo como una transgresión de las normas halágicas, sino también como un acto de falta de respeto hacia la mitzvah en sí. En el judaísmo las mitzvot no son simplemente obligaciones o rituales,
Son actos que tienen el potencial de elevar tanto al individuo como a la comunidad, conectando con Dios y con la cadena milenaria de la tradición judía. Vuelvo a repetir, conectando con Dios y con la cadena milenaria de la tradición judía a la que pertenezco de manera milenaria. No sé si queda claro. La prohibición de usar tefilín por las noches se basa en la idea de que las mitzvot deben realizarse de manera que su significado y propósito sean claros y evidentes. La noche, tradicionalmente, un tiempo de descanso y menos visibilidad, no se considera apropiada para el cumplimiento de ciertas mitzvot, incluyendo el uso de tefilín, que requieren una conciencia y una dedicación plena. Además, se cree que usar tefilín por la noche podría llegar a la negligencia o al descuido, lo cual iría en contra de la esencia de Ushmarten et Hamitzvah. Por lo tanto, la observancia adecuada de esta mitzvah no solo implica el acto físico de ponerse los tefilín, sino también comprender y respetar el tiempo y el contexto adecuados para su uso. Esto refleja un respeto más amplio por todas las mitzvot, vistas como regalos sagrados y responsabilidades dadas al pueblo judío. Cada acción, cada ritual y cada palabra en la práctica judía lleva consigo una oportunidad para honrar la tradición, fortalecer la relación con Dios y afirmar la identidad judía. En este sentido, Ushmarten et Hamitzvah actúa como un recordatorio constante de la profundidad y la seriedad con que deben ser abordadas las prácticas y enseñanzas judías. El respeto por la santidad de los tefilín es un aspecto fundamental en la práctica de la fe judía. Estos objetos, que tienen una profunda significación religiosa, deben ser tratados con el máximo respeto y reverencia. La forma en que se manejan, se usan y se guardan reflejan el respeto que se tienen por su santidad y por lo que representan en la tradición judía. Los tefilín, al ser considerados objetos sagrados, están vinculados con actos de devoción y oración. Por esa razón, la noche, un periodo tradicionalmente asociado con el descanso y actividades que podrían ser no compatibles con la naturaleza sagrada de los tefilín, no se considera un momento adecuado para su uso. La noche en la lectura judía tiene sus propias prácticas y rituales, y se considera un tiempo para la reflexión, el descanso y la renovación, más que para las actividades que requieren un estado de alerta y devoción activa, como es el caso de los tefilín. Además, la restricción de no usar tefilín durante la noche también sirve para proteger la integridad y la santidad de estos objetos. El uso inadecuado o en momentos no apropiados podría llevar a una disminución en el respeto hacia ellos o incluso a su profanación accidental. Es fundamental, por lo tanto, que los tefilín sean manejados con cuidado y solo durante el momento prescripto por la halajá, asegurando así que se mantenga su santidad. Por otro lado, esta práctica refleja una comprensión más amplia de la santidad en el judaísmo. La santidad no se limita solo a los objetos físicos, como los tefilín, sino que también abarca el tiempo, el espacio y las acciones. Reconocer y respetar los tiempos apropiados para ciertas prácticas religiosas es una forma de honrar la santidad inherente a esos momentos. En resumen,
El tratamiento de los tefilín con respeto y cuidado es una expresión de la reverencia hacia la santidad en el judaísmo. A través de estas prácticas, los judíos no solo honramos un mandamiento específico, sino que también afirmamos nuestro compromiso continuo con una vida de santidad y respeto por las tradiciones y enseñanzas de nuestra fe. El Talmud, que es una de las obras más importantes y fundamentales en el judaísmo, aborda en diversos tratados, como por ejemplo Menajot 36b, el tema del uso apropiado de los tefilim. Estas discusiones talmúdicas son cruciales para entender las normas y prácticas relacionadas con estos objetos sagrados. A través del análisis y la interpretación de textos bíblicos y rabínicos, los sabios del Talmud establecen directrices detalladas sobre cuándo y cómo deben ser usados los tefilín, basándose en una comprensión profunda de la ley y la tradición judía. De estas discusiones talmúdicas se derivan que los tefilín están destinados para ser usados durante el día y no por la noche. Esta enseñanza se basa en la interpretación de pasajes bíblicos y en la aplicación de principios legales judíos. El Talmud examina minuciosamente los versículos de la Torá que mandan el uso de los tefilín y a partir de este análisis, los rabinos concluyen que la intención es que se utilicen en momentos de conciencia y actividad, los cuales predominan durante las horas diurnas. Esta distinción entre el día y la noche en el uso de los tefilín no es solo simplemente una cuestión de tiempo, sino que refleja una comprensión más profunda de cómo ciertas prácticas religiosas se integran en la vida cotidiana. El día, con sus actividades y su luz natural, es visto como un tiempo más apropiado para actos de devoción activa y consciente, como lo es ponerse los tefilín. En contraste, la noche se asocia con el descanso y con estado de desconexión de las labores diurnas, lo que no que se considera apropiado para el acto sagrado y meditativo de colocarse los tefilín. Además, el Talmud no solo discute el tiempo apropiado para el uso de los tefilín, sino también los detalles sobre su fabricación, su colocación en el cuerpo y las oraciones que deben acompañar este ritual. Todo ello forma parte de un marco más amplio de respeto y reverencia hacia las mitzvot y hacia la santidad de los objetos religiosos en el judaísmo. En resumen, el Talmud, a través de sus detalladas discusiones y análisis, proporciona una guía esencial sobre cómo los tefilín deben ser integrados en la vida religiosa judía. Perdón. Estas enseñanzas reflejan la importancia de los tefilín no solo como objetos físicos, sino como elementos centrales en la práctica de la fe judía, marcando el tiempo y el modo en que los judíos se acercan a Dios y viven su espiritualidad diariamente. La preocupación de quedarse dormido con los tefilín, si se utilizan por la noche, es un tema importante dentro de la práctica de la ley judía. La halajá o ley judía establece normas específicas sobre el uso de los tefilín, resaltando la necesidad de mantener un estado de pureza corporal mientras se elevan estos objetos sagrados. Esta preocupación se basa en el principio de que los tefilín, al ser objetos de gran santidad, requieren un entorno y una conducta que respeten y reflejen su importancia espiritual. Esto de que uno se pueda quedar dormido con los tefilín es un problema, porque el sueño, especialmente por la noche, puede llevar a una pérdida involuntaria del control sobre el cuerpo,
Esto podría resultar en situaciones donde se compromete la pureza corporal requerida para el uso de los tefilín. Según la tradición judía, los tefilín deben ser usados en un estado de alerta y conciencia, y en un contexto que asegure el respeto y la dignidad que estos objetos merecen. Claro, estas normas no solo se aplican por la posibilidad de quedarse dormido, sino a otro estado de actividades que podrían considerarse incompatibles con el respeto y la santidad de que los tefilín demandan. Por ejemplo, está prohibido entrar con ellos, con los tefilín puestos, a lugares inapropiados o realizar actividades que puedan ser consideradas irrespetuosas mientras se llevan. Además, esta regla refleja un principio más amplio en el judaísmo sobre la relación entre el cuerpo, la mente y las prácticas religiosas. Mantener un estado de pureza y respeto no solo es importante para la observancia de las mitzvot en sí, sino también para fomentar una actividad de santidad y reverencia en la vida cotidiana. El judaísmo enseña que el cuerpo y el alma están intrínsecamente conectados y que el respeto hacia uno mismo y hacia los objetos sagrados es fundamental en la práctica religiosa. En resumen, la restricción de no usar tefilim durante la noche y la preocupación por mantener un estado de pureza corporal mientras se llevan son aspectos que destacan la profunda reverencia y respeto que el judaísmo tiene por sus tradiciones y prácticas religiosas. Estas normas ayudan a preservar la santidad de los tefilín y a asegurar que se les otorgue el honor y el respeto que merecen en todo momento. La interpretación del término yamim, días, tal como se encuentra en las escrituras, es crucial para entender la práctica del uso de los tefilim en el judaísmo. En Éxodo 13:10 se menciona que los tefilim deben ser vistos todos los días, lo cual ha sido interpretado por los sabios y rabinos a lo largo de la historia como una referencia específica a las horas del día y no de la noche. Esta interpretación se basa en el análisis del contexto y el lenguaje de la escritura en la tradición judía. La palabra yamim se entiende generalmente como un término que se refiere a los periodos de luz diurna, excluyendo las horas nocturnas. Esta distinción es importante, ya que el judaísmo a menudo asigna significados específicos y prácticas diferentes a los periodos del día y de la noche. El mandato de los tefilín deben ser usados todos los días. Se interpreta, por lo tanto, como una instrucción para utilizarlo durante las horas en que el día es claramente distinguible, es decir, cuando hay luz natural. Esto también es una halajá, cuando se considera día y cuando se considera noche. También hay una halajá al respecto de la distancia de distinguir una persona para saber, para distinguir entre el día y la noche. Esto podemos hablarlo en otro momento si es que lo quieren. Esta práctica subraya la importancia de la visibilidad y la conciencia en el cumplimiento de esta mitzvah. Los tefilín, al ser un signo visible y un recordatorio constante de la presencia de Dios y de los mandamientos, alcanzan su plena expresión cuando se usan en un momento en que pueden ser vistos y contemplados adecuadamente. Además, esta interpretación está en línea con la noción que las prácticas religiosas judías deben realizarse en momentos en que sean más propicios para la reflexión, la oración y la conexión espiritual.
Las horas del día, en este sentido, son vistas como el tiempo ideal para actividades que requieren atención plena y dedicación, características esenciales para el uso de los tefilín. En resumen, la interpretación del término yamim como referencia a las horas diurnas en relación con el uso de los tefilín refleja un entendimiento más profundo de cómo los momentos del día están imbuidos de significado en la tradición judía. Esta interpretación no solo guía la práctica del uso de los tefilín, sino también ayuda a las prácticas de integrar estas enseñanzas en un marco de vida que respete y honra el tiempo, la tradición y la santidad. En conclusión, la base alágica que prohíbe el uso de los tefilín durante la noche se fundamenta en varios pilares esenciales que reflejan la profundidad y la riqueza de la tradición y la ley judía. Esta prohibición no es meramente una norma arbitraria, sino que emerge de un entrelazado de respeto por la santidad del mandamiento, interpretación cuidadosa de textos bíblicos y talmúdicos, y una práctica tradicional que enfatiza la dignidad y la pureza en el cumplimiento de esta importante mitzvah. El respeto por la santidad del mantenimiento se manifiesta en el cuidado y la reverencia con que se deben tratar los tefilín. Estos objetos, al ser un signo físico de la presencia y los mandamientos de Dios que están escritos en el Humash, en el Pentateuque, requieren un entorno y un comportamiento que respeten su naturaleza sagrada. La prohibición de usar los tefilín por la noche es parte de este respeto, asegurando, asegurando que se los utilice en un contexto apropiado y con la actitud correcta. La interpretación de los textos bíblicos y talmúdicos proporcionan la base textual y teológica para esta práctica. Sin conocer estos textos bíblicos como el Talmud, no se puede entender absolutamente ninguna de las halajot. Pasajes como, por ejemplo, Yamim en Éxodo 13:10 y las discusiones en el Talmud, como las encontradas en Menajot 36b, son analizadas profundamente para entender la voluntad divina en cuanto al uso de los tefilín. Estos textos se interpretan de manera que apoyan la idea de que los tefilín deben ser usados durante las horas diurnas, un tiempo más adecuado para la reflexión y la oración. Atención, las horas diurnas es el tiempo adecuado para la reflexión y la oración. Hay ciertos grupos que utilizan las horas nocturnas. Este es otro tema. Este es otro tema. Nosotros, los judíos ortodoxos, rabínicos o lituanos, como suelen llamarnos, nos guiamos por esta terminología. Otras tendencias, que también es otro tema, otro capítulo, que si están interesados podemos, lo puedo explicar, no siguen esta tendencia. Por último, la práctica tradicional judía ha mantenido y reforzado esta interpretación y norma a lo largo de los siglos. La tradición juega un papel crucial en la preservación de la dignidad y la pureza de la práctica de las mitzvot. La tradición juega un papel crucial. Por más que muchos nuevos personajes que se incorporan a nuestra milenaria tradición
y quieren enseñarnos cómo llevar a cabo a nosotros que venimos arrastrando siglos y siglos y siglos y siglos de una tradición. Al seguir estas prácticas establecidas, los judíos no solo cumplimos con un mandamiento específico, sino que también nos conectamos con una cadena continua de fe y de práctica que se extiende a través de toda nuestra historia, que otros no la tienen. La historia de la religión judía es nuestra. Hay algunos que pueden empezar su historia mañana o la habrán empezado ayer, pero la historia de miles de años es nuestra, que nadie quiera venir a apropiarse. En conjunto, estos elementos conforman la base alágica para la prohibición de usar los tefilín por la noche, demostrando cómo el judaísmo integra el respeto por la santidad en el análisis textual profundo y la continuidad de las prácticas tradicionales para guiar la vida religiosa y espiritual de nosotros, de los seguidores de esta religión. Que cualquiera que quiera incorporarse, que venga y se incorpore, pero que adopte nuestras enseñanzas, que no quiera imponer absolutamente nada, porque no será reconocido de ninguna manera por por el judaísmo ortodoxo, que es el único judaísmo que existe. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.